Siempre les ando grabando cuando ando haciendo pecho. Pero sí entreno otros grupos musculares, solamente que coincide que los días en que entro, más bien los días en que no trabajo en las tardes, pues son los miércoles cuando aprovecho a grabar los videos largos. Es horizontal, hice press en la hammer, en la que es inclinado. Vamos a hacer un poco de tríceps, que son 3 ejercicios, y abdomen. Hoy cardio no haremos. Y vamos a platicar de un tema en concreto que es sobre un paciente que llegó el día de la semana pasada con 10 tornillos y placas en su columna vertebral, en la zona lumbar. Te voy a platicar un poquito de ese caso. La verdad es que sí ando bien cansado. Hoy no tuve tanto trabajo, pero realmente por los horarios sí me desvelé un poquito por lo mismo de estar editando y leyendo. Y pues esas son las consecuencias. Pero bien, me estoy satisfecho porque pues, hoy entrené temprano. Voy a tener más tiempo libre el día de hoy y recuerden que eso es importante. Entonces pues vine a romperme las vestiduras un ratito. Y justo de lo que les quería hablar era del paciente este. Les voy a poner imágenes de la resonancia. Fueron 10 clavos y placas. Y hay unos separadores en la columna que son como si suplieran a lo que son sus vértebras. Bueno, en este caso a los discos intervertebrales, que son los que son cartilaginosos. Bien, un punto relevante es que este paciente llegó la semana pasada con un mes y semana y media después de la cirugía, lo cual eso le generó evidentemente que el doctor le dijera que no podía caminar, que no podía hacer muchas actividades, y al paciente no le importó eso y siguió caminando por mucho tiempo. Llegó con los tobillos todos inflamados y pues esa es una advertencia de que su cuerpo le está diciendo que baje la carga porque le hicieron una carnicería en la columna. Y cabe destacar que pues su hijo es el que lo está cuidando, pero menciona que pues el paciente no presta atención a las indicaciones y sigue haciendo ejercicios que, aunque son de bajo impacto, para la columna, en el calibre de cirugía que le hicieron, pues es muy impactante, y que su cuerpo no sepa manejar los tiempos correctos. Pero también el ejercicio en bajas cargas, pero por tiempo prolongado, puede ser lesivo para tu cuerpo. No antepongan al ego, no antepongan lo que ustedes creen. Si se les da una recomendación es porque eso es lo que se tiene que hacer. Otro punto relevante: si tú eres un paciente que pasaste por una etapa de cirugía y tienes gente que te está cuidando, valórala, porque ellos también se pueden enfermar y pasa algo vulgarmente llamado el síndrome del cuidador. Estar tan enfocados en cuidar al paciente, se desatienden ellos. Si estás enfermo o estás lastimado, ¿cómo vas a ayudar a tu familiar? Entonces tienes que darte prioridad. Si te estás enfermando, préstale atención a tu cuerpo. No nomás importa el enfermo, y eso es algo que tienes que priorizar. Si tú no estás bien, los demás no van a estar bien. Es como en un avión. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? ¿Quién es el que primero se tiene que poner la mascarilla de oxígeno? Evidentemente tú, para poder ayudar al que está a un lado tuyo. Si tú no estás bien, si tú no tienes el oxígeno, ¿cómo ayudas al que está? Con el fin de mostrarle al familiar que estás al pie del cañón, te desatiendes a ti, y ya después, ¿cómo ayudas? Entonces también eso es ego, eso es... ¿Ya viste cómo el ego puede presentarse en el gimnasio, en los pesos, en las lesiones, o incluso con tus familiares? A veces se usa la palabra ego de una manera muy banal o muy sencilla, pero es muy complicado. Que él, a los pocos días de haber salido de la cirugía, él ya andaba caminando como si nada. Y no lo dudo, porque sí hay situaciones en las que pasa así. Pero por el hecho de que abusó de la carga, del ejercicio, de las capacidades que tiene en ese momento su cuerpo, se inflamaron otras partes de su cuerpo. Y ahora, aterrizando términos, si me hicieron una intervención en la columna, ¿sí?, que de ahí es el tronco de donde vienen todas las ramificaciones nerviosas para mis piernas, para mis genitales, para mis pies, para mi rodilla, para mis brazos en sí. ¿Cómo esperaría que, si tengo un proceso de recuperación ahí, esos canales que me mando hacia la pierna o al pie no estén afectados?
¿Cómo? Obviamente no voy a esperar que a nivel arterial, que a nivel nervioso estén bien y no lo estoy cuidando, y menos al punto donde me operaron y me pusieron las placas y tornillos. Que él, a los pocos días de haber salido de la cirugía, de cirugía, él ya andaba caminando como si nada. Y no lo dudo, porque sí hay situaciones en las que pasa así. Pero por el hecho de que abusó de la carga, del ejercicio, de las capacidades que tiene en ese momento su cuerpo, se inflamaron otras partes de su cuerpo. Y ahora, aterrizando términos, si me hicieron una intervención en la columna, ¿sí? Que de ahí es el tronco de donde vienen todas las ramificaciones nerviosas para mis piernas, para mis genitales, para mis pies, para mi rodilla, para mis brazos en sí. ¿Cómo esperaría que si tengo un proceso de recuperación ahí, esos canales que me mando hacia la pierna o al pie no estén afectados? ¿Cómo? Dime tú, si hay una inflamación donde está el centro de la recopilación de información, ¿cómo van a estar las vías o los canales? ¿Cómo? Afectados. Obviamente no voy a esperar que a nivel arterial, que a nivel nervioso estén bien y no lo estoy cuidando, y menos al punto donde me operaron y me pusieron las placas y tornillos. Pero bueno, cambio al PECTEC. Vamos por 3 series de 10 a 12. Esto lo siento ligerito. Me pusieron placas y tornillos. La columna funciona como una palmera. ¿Cómo es la palmera? Cuando hay aire, ¿qué es lo que se mueve? Pues la copa, donde están las hojas, la parte más superior. A nivel del tronco, lo que sucede es, sí se mueve, pero es más limitado que la copa. Y eso es lo equivalente a mi zona torácica o a mis vértebras de la zona torácica, donde están mis costillas. De ahí tenemos al tronco o a lo que está más pegado a la tierra. Y eso equivale a mi zona lumbar. ¿Cómo es un movimiento más limitado? Si a mí me hicieron una intervención con placas y tornillos que se mueve menos, o es una estructura más de soporte que de movimiento, y me ponen placas y tornillos, el movimiento va a estar más restringido. Y encima le meto mucha carga, mucho movimiento. La inflamación, ¿cómo va a estar? Elevada. Va a seguir con sensaciones en su columna y en sus recorridos nerviosos. Y bajo cierto punto es normal. Pero no puedo ver si la columna ya está sin dolor, mandarlo a la guerra al movimiento de 0 a 100. Tiene que ser paulatino. Con él hay que reeducar movimientos en camilla, hay que reeducar marcha, hay que reeducar lo más básico como si fuera un bebé. Imagínense, no puede controlar ni sus esfínteres. No significa que se contraen, más bien se relajan y dejan pasar lo que tenga que salir. Y ahora quiere caminar 1 hora seguido. Hay que respetar los tiempos del cuerpo. No está el cuerpo hecho para que me metan un cuchillo, para que me abran, y mucho menos para que me pongan placas y tornillos ahí. Sin embargo, con mayor razón, respeto los tiempos de cicatrización y de inflamación del cuerpo. Llega el paciente, se le explican las etapas, que principalmente son 4. La primera etapa después de una lesión se llama hemostasis, que es cuando tu cuerpo, digamos, estás en una cirugía o te doblaste simplemente el pie, te esguinzaste. En esta etapa, si se rompió algún vasito sanguíneo, van a mandar células para que ese vasito sanguíneo se tape y no esté liberando sangre, ¿sí? Que esto me va a durar las primeras horas. Después, durante el primer día, a los primeros 4 o 5 días, incluso 7 días, viene la etapa de inflamación, que es cuando el cuerpo te arroja dolor y crece de tamaño. Pues es una crisis, una lucha de células que van a estar peleando para que tu cuerpo no entre en una infección. La inflamación es una guerra que tiene que suceder, y tú con una pastilla lo quieres solucionar en serio. Haz de cuenta que le estás diciendo al cuerpo que no haga su función. Esa termina en los primeros 5 a 7 días. Pero a la par empieza una etapa, la tercera, en los primeros 4 días hasta los 21 días, que se va a llamar proliferación. En esa proliferación, tu cuerpo empieza a detectar, va a empezar a mandar células para reparar el tejido que se rompió o rompieron. ¿Sí? Esta etapa termina en los primeros 21 días aproximadamente. Ojo, si no se completó un proceso de inflamación correctamente, se van a mover los tiempos. Pasando los 21 días empieza una etapa, y la última, que se llama, llega con las células que se pusieron en la etapa pasada y las quitan. Te estoy hablando en términos banales. Las quitan y ponen nuevas. Y puedes empezar a hacer ejercicio hasta que te deje de doler. Estás en un error. Hey,
Lo que yo propondría, lo que yo estoy proponiendo como tratamiento es, ya pasó un mes y usualmente después de ese mes de la cirugía no recomendamos mover mucho. Ahorita ya está en una etapa en la que pues hay que desinflamar sus tobillos por consecuencia. Y que digo, no necesariamente es porque, o sea, no se lo puedo atribuir nada más al exceso de ejercicio, más bien también tiene mucho que ver su cuerpo cómo reacciona a este tipo de intervenciones. Porque le pusieron 10 tornillos, 4 separadores y las placas. Entonces su cuerpo puede reaccionar de una manera muy distinta. Pero sí que se sepa que esa cirugía y su recuperación va para largo. Quizás unos 9 meses. O sea, no me refiero que 9 meses en rehabilitación, sino que más bien a que ya se sientan sus habilidades, ya se sientan sus actividades de la vida diaria en pues en todas sus posibilidades. De ahí en más, pues las recomendaciones para ti que te lastimes el hombro, te esguinces, lo que pase, por muy mínimo que sea, tienes que escuchar a tu cuerpo en todos los puntos. Bueno, voy por lo último, sí. Y esto te lo platico para que sepas lo que tienes que hacer o cuidar después de que te hacen una cirugía o que te pasa una lesión, no te alertes. Tu cuerpo va a pasar por muchas etapas y acompañado con esto que te digo de inflamación, remodelación, va a haber dolor porque tu cuerpo está avisándote que algo está en recuperación. Cambiando de tema, en cuanto a la sesión de entrenamiento, pues ya hice los dos de tríceps y nomás hice un ejercicio de pues por ahorita ya hace hambre, entonces ya nos vamos. Si recuerda, si tienes alguna duda, queja aumentada, pues ponla abajo y te la respondo. Para más videos como este, pues ayúdame compartiendo y suscribiéndote.